Hola a todos y a todas, por acá nuevamente para compartirles en este nuevo audio número 57, que como les comento en el audio número 56 tiene que ver en parte con la continuidad de ese audio 56, el cual he titulado Sin cerdo. Cuando hablamos del cerdo y nos imaginamos un cerdo, es un animal que también ha sido llamado marrano, ¿cierto? Dentro de la misma palabra de Dios se encuentra cuando se hablaba del hijo pródigo y que llegó al lugar donde se encontraban los cerdos, ¿cierto? Y que después para él era lo más detestable estar vinculado en medio de los cerdos, después de tener todo lo posible y todo lo bueno y agradable para vivir. Entonces llegar a pensar en el cerdo es pensar en algo de lo más bajo. El cerdo ha utilizado o se ha utilizado como símbolo de cosas ofensivas en medio de celebraciones, y su origen en celebraciones representa ciertas cosas para burlarse de otras personas. Y si cada uno se toma el trabajo de investigar toda esta historia de lo relacionado con el cerdo y el símbolo y lo que representaba consumir cerdo, pues obviamente mirándolo desde la palabra, no es un alimento adecuado para el ser humano, pero y aún así lo han convertido en alimento en ciertas comidas, a pesar de que los mismos médicos recomiendan no consumir esta carne, no hacer la carne de consumo por las afectaciones que trae para la salud. Algunas veces dicen, no, es que bien cocinada no hace daño, no, es que preparada de tal manera no perjudica la salud. Y mmm, quizás algunos tienen razón, quizás algunos no. Y todo esto implicaría que cada persona se tomara el trabajo de lo que representa eh, la carne de cerdo para el ser humano, ¿cierto? Es más, tanto así que a veces el ser humano tiende a comparar a una persona en su condición de obeso o obesa con un cerdo. ¿Por qué lo hacen? Porque pues obviamente le representa a una persona obesa a un cerdo, porque entendemos que el cerdo es un animal gordo, ¿cierto? Y siempre hay que tomarse el trabajo de analizar para qué fue creado cada animal o por qué. En el para qué, pues para cumplir una función, ¿cierto? En esta tierra. ¿Y por qué? Porque Dios quiso hacerlo para algo. Entonces, el cerdo en sí, Dios lo creó para absorber la suciedad. Por eso la gente lo relaciona con la suciedad cuando eh, decían que se enloda con otra persona y ya se convierte como en un cerdo, porque el cerdo busca comer cosas sucias. Y si el cerdo busca comer cosas sucias, pues es una carne en lo que implica representa suciedad. Aunque hoy en día encontramos los criaderos de marranos que son diferentes, ¿cierto? Que se vinculan en un sitio donde se hace todo con higiene, y entonces el cerdo ya no se ve tan cerdo porque no se ve sucio. Y de esa razón y esa manera, pues obviamente dicen, no, esa carne es limpia. Bueno, limpia entre comillas. Pero a la hora de consumirse esta carne, la forma como se consume para los que consumen cerdo, porque también hay ciertas personas que no consumen cerdo por sus creencias o por su religión, y todo eso es respetable en medio de cada uno, porque también de acuerdo a sus creencias, a sus hábitos o a lo que enseña la misma palabra,
pues no se consumen cierto tipo de carnes o no se consumen cierto tipo de alimentos. En este caso el cerdo es un animal que ciertas personas también no consumen debido a sus creencias o a su religión, y otras debido a el conocimiento que tienen o el concepto que tienen de por qué no deben consumir esta carne. Y pues teniendo en cuenta lo que enseñan los médicos o lo que orientan los médicos es no consumas carne de cerdo porque te hace daño y te afecta tu sistema circulatorio, ¿cierto? Porque es dañina, porque cuando la consumes con su grasa, que hace el efecto de la grasa, pues obviamente taponar las arterias, ¿cierto? Tu sistema circulatorio y crearte daños circulatorios. Entonces, por estas razones, por ejemplo, tener en cuenta de cuando se dice no consumas carne de cerdo. Y mientras tanto, otras personas dicen no, la carne de cerdo no es dañina, dependiendo cómo la consumas o cómo la prepares. Pero por lo general hay que tener en cuenta qué partes de la carne de cerdo también consumen, ¿no? Si te consumes esa carne de los embutidos que trae todos esos componentes de la grasa, pues obvio vas a comer esa grasa que te va a perjudicar. Y pues así como también sucede con las demás carnes, porque no es solo la de cerdo, sino también la carne de res, que contiene ciertas partes de grasa que también van a perjudicar tu salud, ¿verdad? Cuando se pone a mirar todo este tipo de cosas, ¿no? Del consumo de esta carne y la comparación con otras. Bueno, el tema es porque lo he titulado de tal manera porque pues como en otros aspectos también se habla de que la carne de cerdo perjudica la salud, en otras se dice que tiene vitaminas, minerales, que tiene beneficios para la actividad hormonal, que algunas partes de su cuerpo son bajas en grasas, que fortalece el sistema nervioso, que ayuda en la digestión, que ayuda en el crecimiento del hueso de los niños, que disminuye la fatiga y el cansancio y que da una sensación de saciedad. Pues hasta donde sea todo esto cierto, pues obviamente hay que investigar, ¿no? Todo consiste siempre en investigaciones y comprobar obviamente eso, si es así, si no es así, si es buena para el consumo humano, si no lo es. Pero vuelvo y repito que uno de los objetivos claros por los cuales Dios creó al cerdo, creo que no fue solo para matarlo y consumirlo, sino para que él absorbiera la suciedad y la clase de suciedad solamente que él consume para limpiar la tierra, ¿no? La tierra, cuando me refiero a la tierra, es el sentido en general, el globo terráqueo, donde el cerdo tiene que cumplir un papel fundamental, así como cuando pensamos por ejemplo en los chulos, ¿cierto? Esa ave de rapiña que también busca comerse la suciedad y absorber las cosas más digamos así asquerosas de olor y de descomposición, es el alimento de esos animales. Entonces asimismo el cerdo tiene una función principal en esta tierra, ¿no? Y el ser humano la fue tomando para hacerla para su consumo dentro de sus alimentos, ¿no? Entonces, como siempre decimos, respetando a cada uno y cada cual por qué consume y si no consume o por qué consume, mirar las formas en que se prepara y si realmente es nutritiva, no es nutritiva, qué riesgos tiene esta carne, o qué beneficios tiene, qué ventajas, qué desventajas, ¿sí?
porque también aplica cuando no se van a comer el cuero de ese cerdo frito, ese cuero lleno de grasa, pues no puede decir que es que le trae altísimos nutrientes cuando son grasas que le van a afectar su salud, ¿no? Como también viéndolo desde otro aspecto, una de las principales infecciones debidas al consumo de carne de cerdo ha sido eh, ancestralmente, o sea, desde tiempo atrás, la triquinosis, que es la causada por la larva de un gusano intestinal y que obviamente puede llegar a perjudicar la salud de manera mortal. ¿Mm? Pero obviamente se dice que se ha buscado controlar esa larva y de manera sanitaria pues evitar que esto perjudique la salud de las personas, ¿no? En cuanto a lo que dice de los componentes de esta carne, vuelvo y digo, en los lugares donde se hacen criaderos de cerdos, pues si no se permite que coma suciedades, pues así mismo va a ser su carne. Y no solamente pasa con la del cerdo, digamos, dependiendo de cada animal, cuando dicen que las carnes perjudican la salud, no es porque las carnes en sí de esos alimentos hagan daño o afecten la salud, sino los componentes que traen de acuerdo a lo que el animal consuma. Porque si un cerdo va a consumir suciedad y cosas descompuestas, ¿qué se va a generar en su cuerpo? Pues algo descompuesto, ¿cierto? Dentro de su organismo, y eso es transmisible, obviamente. De la misma manera, obviamente, si el animal consume cosas nutritivas, pues la carne va a ser nutritiva para el ser humano, ¿no? Entonces, así las cosas, teniendo en cuenta que el cerdo trae unos parásitos, cuando la carne está mal cocinada, de la misma manera no pasará con las otras carnes mal cocinadas que traen parásitos. Entonces, como esa costumbre de comer carnes semiasadas, y que a veces dicen que ahí está la nutrición, pienso que mejor una carne bien cocida se evita enfermedades, ¿no? Entonces, refiriéndome a esto del cerdo, cuando está mal cocinado contiene unos quistes, unas larvas o unos gusanos, ¿cierto? Que se entiende entre comillas que morirían al cocinarse la carne, ¿no? Y ese parásito pues obviamente se puede encontrar no solo en el cerdo, sino también en la carne del oso, de la morsa, del zorro, de la rata, del caballo y hasta del león. Entonces, si Dios nos enseña por algo no comer ciertos animales, por algo Él lo dijo, ¿cierto? Volviendo a repetir esto. Porque la carne se contamina con diferentes especies de microorganismos, ¿no? Entonces la carne cruda obviamente está infectada y hace que traiga ciertas enfermedades a la humanidad. Muchas veces los médicos también recomiendan que no consuman tanta carne. Y pues obviamente ellos refiriéndose a que puede producir ciertas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, comer mucha carne puede dar cáncer de colon, puede dar enfermedades cardiovasculares, puede dar diabetes, puede afectar el colesterol e inclusive puede afectar la memoria. Entonces, por estas razones hay que cuidarse de no consumir excesivamente la carne. ¿Mm?
Por esto hay que tener en cuenta cómo es que estado nutricional o de alimentos, ¿sí? Porque vamos a hablar de el ser humano como tal. El ser humano, mmm, Dios lo creó con un destino, como les hablaba en el audio número 56, con un propósito, y dentro de ese destino y de ese propósito ha querido, ¿cierto? Él quiso y ha dicho que el ser humano esté saludable y que se conserve en todo su aspecto hasta que cumpla su propósito y su destino en la tierra. Según las investigaciones que se han hecho, el ser humano puede llegar a vivir hasta 130 años. Pero ¿por qué el ser humano no está viviendo hasta 130 años o todos los seres humanos en general? Porque se han dejado afectar de las motivaciones externas o de las emociones externas dentro del mundo, y como estoy simbolizando con este cerdo o con este marrano, se ha dejado influenciar de cosas que lo convierten en eso, en un marrano. Entonces, lo que representa el cerdo dentro de eso, ese marrano, es lo que les decía en la tierra, la suciedad que él puede absorber. Entonces se convierte en un ser capaz de empezar a absorber toda la suciedad que hay en el planeta y empieza a comer todo lo que le afecta su salud. Y empieza a tener ¿qué? Malos hábitos de vida. Y es por esta razón que el ser humano no llega a los 130 años, que es el tope de lo que se han hecho las investigaciones, que puede llegar a tener esta edad. Los hombres de la antigüedad que se encuentran en la palabra, según lo que describe ahí, habla de muchos hombres que decía y murieron de edad avanzada, pero nunca dice que murieron de ciertas enfermedades, porque a medida que ha avanzado la tecnología y todo lo que se habla de la ciencia y que todo ha aumentado y que hay mucho conocimiento y que hay mucha sabiduría y muchas cosas de estas, en vez de pensar que la humanidad puede llegar hasta cierta edad, pareciera estar en un retroceso y decir, está actuando de tal manera que está limitando la oportunidad que tiene de vivir más años en la tierra. Porque viene ese engaño mental. Engaño mental, por ejemplo, relacionado con la parte de la salud, cuando le dicen a la persona que de tal manera usted lleve una vida comiendo no sé qué X cosas, que eso no le afecta para nada, que tenga ciertos hábitos, que igual de algo se va a morir, que disfrute la vida, que eso es un ratico, y que entonces cómase ciertas cosas y que ya, que eso no le va a pasar nada, que aproveche este ratico o este momento de alegría, que mire que porque usted se va a negar a comerse tal cosa, si igual algún día se va a morir, que complazca su carne y que todo lo que le provoque y se le antoje coma, que igual está en todo su derecho de comer lo que se le antoje. Y comentarios como estos que hacen que las personas se crean ese engaño mental. Sí, de verdad, me como esto, me complazco en esto y sigo mis malos hábitos de tal manera y que nadie me diga nada. Es más, que si alguien me dice algo, no le interesa si es mi vida, no le interesa si es que a mí me gusta esto, es que a usted qué le pasa, es una persona envidiosa que no quiere que coma esto, o a usted le dio envidia porque me vio comiendo esto y tales cosas, ¿no? Y de todo ese tipo de comentarios.
Pero entonces ahí vemos el engaño mental que hay en la humanidad, en algunas personas, no en todas, obviamente, ¿no? No se puede generalizar, en algunas. Entonces se empieza a comer de una manera deshabituada y obviamente con hábitos nada agradables, como empezar a comer de manera excesiva alimentos que contengan azúcar, harinas o grasas. Y después pensar, ah, no, luego me ejercito y quemo estas calorías y me libero de estas grasas o me libero de estas harinas. Pero resulta que después de que eso entra al cuerpo y hace sus efectos, entonces empieza a tener las limitantes, ¿no? Y piensa pues que desaparece del cuerpo solamente haciendo el ejercicio y ya, y eso lo vuelve como esa costumbre. Voy a comer mal y luego voy al gimnasio o voy a hago ciertos ejercicios y ya, se me quita esto de manera mágica, no pasa nada. Pues resulta que no siempre es así, ¿no? Es una mentira y es un engaño mental, obviamente. Porque el hecho de que diga que me como esto y que después voy y hago ejercicio, sí, listo, su cuerpo puede eliminar algo que haya consumido, pero no lo puede volver esa costumbre. Como les decía, primero tiene que hacer cómo prevenir para enfermarse y no después de que se enferma, cómo le hago para zafarme de esa enfermedad, que ya es algo más complicado, ¿no? Entonces, el ejercicio, por el contrario, te puede ayudar para mejorar la ansiedad y así evitar que quieras comer desaforadamente azúcares, harinas o grasas. Y también te ayuda hasta mentalmente, juntamente con la oración, o sea, una combinación, ¿no? De los dos, ejercicio pero también oración. O sea, ejercitarse físicamente y también el ejercicio mental, o sea, el gimnasio mental, la oración. ¿Para qué? Para liberarse de lo que te impulsa a comer más y a comer mal. Dos cosas diferentes, ¿no? Cuando eres un ser que te has dejado llenar de ansiedad, empiezas a comer de más, no las porciones que requiere tu cuerpo y lo que necesita tu cuerpo, sino comienzas a comer de más. Y además de eso, a comer mal, porque empiezas a comer cosas que se te aparecen por el camino cuando tienes hambre, que representa también esa ansiedad, o en el momento en que tu estómago te pide, y obviamente empiezas a comer mal, porque empiezas a escoger alimentos que no están supliendo tus carencias nutricionales, sino alimentos que están supliendo esa ansiedad o ese deseo de comer, así no sean nutritivos. Y por eso siempre les he hablado de cero excesos, que todo en exceso te va a caer mal. Inclusive si también comes en exceso cosas o alimentos que aunque sean nutritivos te los comes en exceso, obviamente te entiende que o se entiende que te vas a indigestar o se entiende que te vas a volver a comer a convertirte en que algo que se llama avitaminosis, que eso representa que pues obviamente estás comiendo también vitaminas de más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Un momentico les voy a aclarar esto. Eh, cuando comes vitaminas de más, se llama, perdón, cuando comes, te faltan vitaminas, se llama avitaminosis, ¿sí? Y cuando comes vitaminas de más, se llama hipervitaminosis.
Entonces no puedes estar en esos extremos. Hay personas que comen excesivamente cierto alimento, así sea natural, entonces ya puede llegar a ese componente o a esa situación llamada mmm, hipervitaminosis. Porque aunque las vitaminas de ciertos alimentos sean esenciales, pueden ser tóxicas cuando las consumes en excesiva cantidad. Y la otra, que es avitaminosis, que es la que le mencioné, es la deficiencia de vitaminas, y que esta puede producir trastornos más o menos graves según el grado de la deficiencia de esa vitamina, e incluso puede llegar hasta la muerte. Así de grave puede ser cuando no tienes las suficientes vitaminas en tu cuerpo. ¿Mm? Entonces, avitaminosis es esa falta de una o más vitaminas esenciales en los niveles recomendados en la sangre. Y ese trastorno se produce generalmente por una alimentación obviamente con bajo contenido de vitaminas esenciales para tu cuerpo. ¿Mm? Y la avitaminosis puede favorecer la aparición de enfermedades. ¿Cuáles enfermedades? La cardíaca y el cáncer. Así es de que no solamente es pensar que el cáncer le da por X cosas o no sé qué cosas a las personas, sino yo hablaba otra vez y compartía que era por malos hábitos saludables, ¿cierto? Entonces la vitaminosis puede favorecer aparición de enfermedades, como ya les dije. ¿Cuáles? Enfermedad cardíaca y hasta el cáncer. Y por eso es fundamental, vuelvo y repito de lo que les venía compartiendo en el audio número 56, las vitaminas, los nutrientes que tengas en tu cuerpo, cómo fortaleces tu sistema inmune. También es importante que cuando deseas tomarte ciertas vitaminas, tienes que conocer qué vitaminas está necesitando tu cuerpo. Es decir, no puedes de manera personal y alocada, digamos así, o emocional, ay no, es que me voy a tomar ciertas vitaminas porque yo creo que estoy mal de tal vitamina. O sea, no es así. Tienes que tener siempre la guía, lo he compartido, de un médico que te asesore, que te haga una valoración, que revise cómo está tu estado nutricional, cómo está tu peso, qué es lo que tú consumes regularmente, qué es lo que no consumes. Como ya decía, muchas veces tienes la costumbre de comer en exceso ciertos alimentos y hasta puedes llegar a la hipervitaminosis, que tampoco es bueno. Pero tampoco es bueno estar en la condición de la avitaminosis, que implica no tener las vitaminas suficientes en tu cuerpo y que tiene ese requerimiento. Y cuando falla tu cuerpo en algo, lo primero que tienes que revisar es qué vitaminas no estás consumiendo o qué vitaminas estás consumiendo en exceso que te está perjudicando algo, ¿cierto? En tu salud. Y por eso digo siempre cero excesos de algo, en este caso de lo que me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con las vitaminas y los nutrientes dentro de tu cuerpo. Y cuando recibes el asesoramiento de un médico o de un nutricionista o una nutricionista, ¿cierto? Y te ayuda y te orienta en lo que requieres consumir. Es más, revisas todos tus exámenes de rutina y según lo que se manifiesta en tu cuerpo, eso hace por mirar es que estás necesitando tal vitamina o es que estás consumiendo en exceso tal alimento que contiene tal vitamina, y eso hace también que te afecte tu salud. Y también a su vez vigilar tu peso. Cuando estás en exceso de peso es perjudicial para tu salud, pero cuando también requieres subir ciertos kilos de peso para estar de acuerdo a tu talla,
en el peso indicado también es perjudicial para tu salud si no estás en ese peso indicado, ¿cierto? O sea, ambos en su extremo son delicados para la salud. Así las cosas, lo que debes estar siempre vigilando es tu peso y buscar mantenerte en ese peso ideal que debes tener según tu talla. Y además de vigilar tu peso, vigilar qué es lo que estás comiendo, qué clase de alimentos estás consumiendo. Y además de vigilar qué clase de alimentos estás consumiendo, racionar la cantidad que debes comer, porque esa es otra cosa. Cuando estás exagerando en comer cierto alimento o te gusta cierto alimento y lo consumes en exceso y en extremos del mismo, es que conozco situaciones y no puedo decir que sea porque la condición del momento económica te hace comer así, porque siempre el ser humano cuando está comiendo mal justifica, ¿no? Entonces dice, ¿por qué estás comiendo esto todos los días? Porque no hay más, porque la situación económica no da más, porque toca todos los días esto. O sea, no puedo justificar a decir que todos los días durante el almuerzo te tomes una gaseosa de sobremesa de tu almuerzo, ¿cierto? O consumas una bebida azucarada porque no hay más. Porque si miro el valor de lo que vale una bebida azucarada y lo que vale un alimento o una fruta para hacer una bebida saludable, un jugo de frutas, digamos así, sin azúcar, que tenga solo el dulce natural, se establece una diferencia, ¿no? ¿Qué te nutre más, un jugo natural o una bebida azucarada que te acelera tu azúcar si lo consumes diariamente? Por ejemplo, eso, ¿no? Entonces las personas se justifican en eso. O cuando le ofrecen algo en algún lugar, no, es que a mí me da pena recibir eso que me ofrecieron y sé que me hace daño. Pero si sabes que te hace daño, mejor pasa por la pena y dices, no, gracias, no puedo consumir esto o no me agrada consumir esto. Entonces tú tienes el poder de la decisión en tus palabras, de decidir si vas a estar bien o vas a estar mal. Es como vas a una reunión social o cualquier sitio donde te vincules con más personas y te ofrezcan algo que sabes que te hace daño para tu salud. ¿Por qué lo recibes si sabes que te hace daño o te va a perjudicar la salud? Por eso digo, preferible pasar por la pena y excusarse a no recibirlo, y no estás en la obligación de dar miles de explicaciones, sino que cada cual debe respetarle en lo que consume, ¿no? Por eso digo, si cada cual, si quieres perjudicarte en comer X cosa, tú pues qué pena, esos no son mis hábitos, ¿cierto? En eso de los ejemplos. Entonces en lo posible busca comer de manera natural. Claro, me dicen no es fácil. O me dicen no, es que vuelvo y digo el ejemplo, voy a cierto lugar y me invitan y ofrecen esto y yo como digo no gracias. No, pues di no gracias porque de verdad si te hace daño, o sea, es decir, me quiero dañar por vergüenza o me permito dañarme mi salud por vergüenza o por pena. Pues tampoco es así, ¿cierto? Ahí es cuando yo hablo de la reflexión, de la responsabilidad y hasta dónde yo me quiero, hasta dónde yo me cuido, hasta dónde me respeto, hasta dónde de verdad pienso primero en mi salud. Y obviamente si los demás dicen no, ofrecemos esto y no podemos ofrecerle otras opciones, también implica eso, ¿no? Cuando se hace una reunión social, pensemos que pueden haber personas que tienen problemas en su salud. Por ejemplo, pueden tener problemas de salud, de su tensión, de su azúcar, de su consumo excesivo de harinas o que son alérgicos a algo o ese tipo de cosas. Entonces obviamente pensar, ¿no? Venga, o esta persona vamos a invitar a ciertas personas o vamos a hacer tal reunión, pero vuelvo y digo, pensando en todos y no pensando en sí mismos,
o en unos, o pensando solamente en lo que a mí me gusta y si a los otros les gusta bien y si no también, porque esa es otra, ¿no? Cuando se hace una reunión y se piensa en, ah, no, vamos a hacer tal cosa porque es que a mí me encanta tal cosa. Sí, pero tal persona que va a venir no consume esto o le hace daño tal cosa. O tal persona que, ah, no, es que dentro de las posibilidades a mí me provocó hacer tal cosa y voy a invitar a tales personas y si reciben bien y si no también. O sea, como se dice, pensando en todos o no pensando en ninguno, ¿verdad? O cuando dicen el otro lado, no invitemos a tal persona porque a esa persona no le gusta esto o no come esto o no le gusta lo otro y que perece esa persona en esa reunión, que nos daña el ambiente, que nos hace caras y demás. Entonces eso se llama discriminación, ¿cierto? Entonces empezamos a discriminar a la gente que porque esta persona no le gusta ciertas cosas o no come esto o porque no participa de esto y tales y cuales cosas. ¿Ven? Entonces, todo eso son indicadores de que ya te conviertes en esa persona o que te discriminan o que discriminas a otros por ciertas cosas. En este caso, los hábitos de alimentación. Y por eso siempre vuelvo y repito, cuando se hace una reunión o se piensa en tener invitados en algún lugar por ciertos motivos, debes de pensar primero en eso antes que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando realmente tienes en cuenta a todas las personas y piensas en hábitos saludables. Porque pues obviamente quien piensa perjudicar a los demás, pues voy a hacer esto y les voy a dar esto y si les hace daño, pues no es mi problema. ¿Para qué vinieron o para qué recibieron? ¿Sí o no? Y eso hasta dónde es un acto de conciencia o no. De buena conciencia, ¿no? De decir más bien lo que vamos a ofrecer sabemos que le puede hacer daño a alguien, mejor ofrezcamos cosas buenas cuando tenemos buenas intenciones con los demás. Y por eso bien dice el dicho, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. O trata a los demás como te gustaría que te trataran. ¿Cierto? Todo eso se devuelve. Bueno, entonces eso en cuanto a esa cuestión nutricional. Y ahora viéndolo desde el aspecto aquí de las festividades de la época decembrina y celebraciones, y dependiendo de cada momento, por ejemplo en este caso las celebraciones que se habla de la Navidad y demás de las personas que celebran de sus tradiciones y esto, entonces voy a poner acá el ejemplo muy pequeño del alimento que se promueve mucho por esta temporada y es la natilla. Primero que todo aclaro, no tengo nada en contra de los alimentos que voy a mencionar, también los he consumido, ¿cierto? Y voy a poner el ejemplo es para que se tenga en cuenta a la hora de que tú consumes un alimento, qué tan consciente eres de los componentes de ese alimento y qué tan consciente eres y reconoces que aunque te puede afectar en algo tu salud, aún así lo sigues consumiendo. Entonces, ¿en dónde está el poder de tu decisión? Pero a pesar de eso, vamos a ver. Teniendo en cuenta la natilla, me puse a mirar en general la que viene ya preparada, ¿no? Trae 170 calorías, trae sodio y trae carbohidratos. Mirando dentro de la caloría por gramos, trae 9 de grasa, 4 de carbohidratos y 4 de proteína. Y mirando dentro de su preparación, de los componentes, los ingredientes que trae, viene que trae azúcar, que trae panela, que trae fécula de maíz, trae sabores artificiales, ¿cierto? Lo que viene ya de sus componentes para prepararla como tal, ¿no? Y luego pues ya lo que le tienes que agregar para completar su preparación, pues obviamente es la leche y algunas se le agrega coco,
dependiendo del gusto. A algunas se le agrega coco, a otras se le agrega queso, a otras se le agrega pasas e inclusive algunas le agregan licor. Licor en este caso le agregan aguardiente, ¿sí? Dependiendo cada uno cómo prepara su natilla. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? La natilla con estos componentes, cada uno debe reflexionar, ¿sí? ¿Qué tan bueno es que tú consumas natilla? Entonces, pues obviamente me van a decir aquí qué componentes encontramos malos para la salud. El azúcar, la panela, la fécula de maíz, sabores artificiales. ¿Qué de todo eso que acabo de mencionar perjudica tu salud? Entonces ya en ese caso cada persona se debe mirar de manera individual. Si puede comer azúcar, si le hace daño las cosas artificiales, ¿cierto? Los sabores artificiales o los demás componentes que le puedan agregar, en el caso que le agregaran un licor, ¿cierto? Porque entonces le van a decir, no, pero es poquito licor. Ya lo demás, pues las pasas no hacen daño, no son perjudiciales, el coco tampoco, el queso menos, ¿cierto? Dentro de mi parecer y lo que conozco, el queso no es dañino, no es perjudicial. Hay algunas personas que no consumen queso, por eso digo que respetando cada uno su consumo de alimentos, sus decisiones, su manera de comer, de alimentarse y respetando también por qué razón no consume ese alimento, las razones que tiene, ¿no? Para no consumir ciertos alimentos. Eso hay que aprender a respetarlo también. Pensando en los carbohidratos, ¿cierto? Carbohidratos que trae, por ejemplo, este alimento. Son aquellos que ayudan a almacenar energía en el cuerpo, ¿cierto? Y también encontramos que hay carbohidratos buenos, cuando uno hace referencia a carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, los carbohidratos buenos son los que son menos procesados o son muy naturales. Entonces, dentro de carbohidratos buenos encontramos la legumbre, la harina integral, las verduras, la avena, las frutas, la quinoa, el arroz integral, las papas. Todo esto contiene fibra y pues por lo mismo tiene una absorción intestinal lenta que los hace saludables, ¿sí? Cuando estamos hablando de carbohidratos buenos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Son hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, son moléculas cuya estructura está compuesta por el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y su principal función, como les decía, es proporcionar energía al organismo, ¿sí? Entonces, así las cosas, si hablamos de carbohidratos, dice, pues hasta ahí todo está bien, ¿cierto? Nuestro cuerpo recibe energía. Energía, entonces, como para sentirse enérgico, cuando hablamos de energía. Entonces, vamos a mirar por otro lado cuáles son los carbohidratos que suben de peso. Están el azúcar, ¿cierto? Los refrescos azucarados, los caramelos o las golosinas, las papitas fritas y otros aperitivos, las harinas y los granos refinados y todo lo que llaman bollería o dulcería de pastelería. Esos son los que suben de peso, ¿cierto? ¿Y cuáles son los carbohidratos que se deberían evitar? Entonces, para llevar una dieta baja en carbohidratos, es necesario consumir frutas, verduras, granos, ¿cierto? Y evitar las harinas refinadas o azúcares simples. ¿Mm? Pero siempre se debe tener en cuenta, vuelvo y digo que el médico, el nutricionista, el asesor que tengas,
te ayude con esa parte de llevar una dieta bien especializada para saber hasta dónde consumes cierta ración de alimentos, cierta cantidad. ¿M? Es muy diferente los alimentos que necesita consumir un niño o una niña que está en crecimiento y desarrollo a un adolescente, a un adulto joven, a un adulto mayor. Hay que establecer esas diferencias también dentro del consumo de los alimentos, porque hay niños obviamente que necesitan quemar muchas calorías y necesitan recuperar muchas calorías, pero resulta que en la medida en que van creciendo sus etapas de preadolescentes y adolescentes, ya su crecimiento y su desarrollo es diferente y requieren otros nutrientes en la medida en que van cambiando sus edades. Con la asesoría de un nutricionista o del médico indicado, le va diciendo puede consumir ciertos alimentos, necesita consumir más de estos alimentos que de otros, ¿cierto? Por eso hablaba, necesita ciertas vitaminas, necesita ciertos nutrientes, según el estado y la condición de su salud y de su edad, y como les decía también de su peso, porque puede decirle ciertos niños necesitan consumir tales alimentos porque requieren subir de peso, hay otros que necesitan dejar de consumir ciertos alimentos porque necesitan bajar de peso o necesitan regular o mirar cómo están sus hormonas para ver si ciertas hormonas están perjudicando su peso, y por eso tienen que hacerle un examen profundo. Me refiero a examen profundo, es lo que tiene que ver con cómo están sus hormonas, exámenes de sangre de rutina, exámenes que revisen cómo está toda su salud en general para saber qué forma debe llevar de nutrirse. Y ahí a veces encontramos los inconvenientes de que los niños o niñas no quieren comer ciertos alimentos, pero que su cuerpo lo requiere. No siempre es cuando dicen, no, es que el cuerpo pide, y entonces si el cuerpo le pide que coma X dulces, pues hay que complacerlo en que se coma no sé cuántos dulces, o no sé cuántos helados, o no sé cuántas galguerías, porque es que su cuerpo le dice que solo quiere eso. O sea, ese no es un buen indicador. El buen indicador es decir, miremos cómo está su salud y lo que tiene que consumir antes de que su cuerpo le pida que necesita no sé qué cosa, debe mirar con qué es que se tiene que nutrir realmente. Entonces eso tiene que ver con los buenos o malos hábitos de los consumos de cada alimento, ¿cierto? Entonces por eso estaba hablando mirando los carbohidratos y mirando cada uno de estos componentes de la preparación de la natilla, en este caso. ¿Mm? Entonces hay que mirar si trae azúcar y si trae panela, trae doble componente de dulce. Y entonces, ¿qué debo de hacer después de comerme una natilla? Primero me beneficia que le agregue queso porque le ayuda a nivelar un poco el azúcar. No sé si han visto cuando se preparan ciertos alimentos y los chefs preparan un alimento, dicen, le agrego a esto un poquito de azúcar para regularle la acidez, o le agrego a esto un poquito de sal para regularle el dulce. Preparan unos postres y a veces le aplican un poquito de sal para regularle el dulce. Entonces hay que conocer todas esas formas de preparar todas estas cosas para regular todo, ¿cierto? Regular, ¿qué significa? Poner el equilibrio el dulce o poner en equilibrio la sal para que no le quede tan salado o para que no le quede tan dulce, y evitar así como medio de ayuda de que no le caiga mal y vaya a comer exceso de dulce o exceso de sal, ¿cierto? Por ejemplo. Y digamos en el caso de cuando te vas a comer una natilla, tienes que regular. Si te comiste una gran porción durante ese día e inclusive al otro, no te vas a poner a comer otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque te vas a subir el azúcar. Así es que se sube el azúcar, ¿no? Y además de eso, después sería recomendable que te tomaras un vasito de agua para ayudarte a digamos, a estabilizar todo ese azúcar que te vas a comer del momento. No sé si han notado, pero cuando consumen mucho azúcar,
empieza a crear ciertas reacciones el cuerpo. Y por esto vuelvo y digo, es importante racionar la cantidad que te vas a comer. Pero no, en ocasiones la persona prepara la natilla y además de eso, agréguele justo a eso un redulce de algo de más por encima. Pues no, porque si ya la natilla de por sí trae ese dulce y le agregas, por ejemplo, un dulce de mora, pues la mora le corta porque, entre comillas, le corta el dulce porque sabe acidito. Pero si el dulce de mora viene con otros azúcares, ¿cuánto azúcar en general estás comiendo? ¿Cierto? Y ahí juntico al lado viene la compañía del buñuelo, otra tradición más que se tiene en las épocas decembrinas, comer el buñuelo y comer la natilla. Les voy a contar ligeramente la historia del buñuelo, de Don Buñuelo. La historia del buñuelo se dice que es una preparación árabe y española que para el año 1300, antes del descubrimiento de América, ya existía. Y los buñuelos españoles son rellenos de dulce. Ya existen. Ya existe el lugar donde venden buñuelos rellenos de dulce. Rellenos de chocolate, rellenos de queso, rellenos de otras cosas, ¿no? Pero acá lo dice, los buñuelos españoles eran rellenos de dulce. Como también existen los que son esponjositos y no son rellenos de nada, pero son deliciosos también, ¿no? Al paladar. Entonces, en nuestro país se modificó en la época de la colonia esa preparación del buñuelo, así como les estoy contando, ¿sí? Y lleva 500 años esta receta. En este caso la receta del buñuelo es con sal y con queso, con fécula de maíz, con almidón de yuca, con azúcar y con huevos. Y además trae mantequilla, polvo de hornear y aceite. Esos son los componentes del buñuelo que se acompaña con la natilla. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver que si la natilla trae todos estos dulces que acabo de mencionar y le agregamos la grasa de la mantequilla, le agregamos la grasa del buñuelo, que es la mantequilla, el polvo de hornear, el aceite y todos estos componentes que acabo de nombrar, tenemos que ir mirando qué tanto yo me estoy nutriendo con esto que estoy comiendo, ¿cierto? ¿Qué estoy recibiendo de nutrición ahí? ¿Sí ven? Entonces en eso poquito simplemente quería compartirles de ese ejemplo del buñuelo para tener claro si verdaderamente somos conscientes de lo que estamos comiendo apenas en un momentico de una época tradicional y de celebración y de festividad para todos, ¿no? Eso por ese lado, ¿no? Entonces vuelvo y digo, hablemos de los excesos y de la conciencia de lo que estamos comiendo. Que es diferente si te comes 2 buñuelitos pequeños así te comes yo no sé cuánta cantidad de buñuelos que se te antojan, o así te comes una cantidad excesiva de natilla. Ahora vamos a hablar de otro alimento, que ese sí no menciono todos los ingredientes porque solo les puedo decir que contiene muchas grasas según su preparación, pero que al paladar también es delicioso, y que además los otros componentes también que pues a pesar de que afectan tu salud, pues obviamente
comérselo en ese momento, ¿cómo te puede afectar? No, vuelvo y digo, si tienes por costumbre consumirte este alimento cada 8 días, o sea, una vez a la semana, o todos los días, o no sé, pero dependiendo, vuelvo y digo, la salud de cada quien, así mismo de esa manera sabe cómo se está perjudicando su salud, ¿cierto? Y es este alimento que también es costumbre o es según la tradición, y es el de los tamales, ¿no? ¿Qué contienen los tamales? Contienen harina de maíz, carne, pollo, condimentos, grasas, ¿cierto? Y es un alimento pues muy provocativo al paladar, como les he compartido. Traen carne de cerdo, traen pollo, traen huevo, traen arroz, ¿cierto? Pues aquellos que los consumen o también los preparan saben de qué hablo. Y obviamente todo tiene su origen, ¿no? Según lo que he encontrado, dice que los tamales son un platillo que se remonta en la época prehispánica de México y se dice que eran un alimento para las grandes fiestas y se preparaban para agradecer la fertilidad de la tierra en cualquier evento social y como ofrenda a los muertos. En ese orden de ideas en cuanto a las tradiciones, ¿no? Pero en cuanto a los componentes de cada tamal y según la región, pues los preparan de una u otra manera. Hay regiones, hay países que los llaman tamales, pero les aplican otros componentes, otros ingredientes. Entonces, ¿en qué radica el daño dentro de los alimentos? Prácticamente. Vuelvo y digo, dependiendo las carnes, dependiendo los nutrientes, dependiendo la salud de cada persona, cómo se encuentre su salud y cómo abusa o cómo es consciente dentro de lo que consume, ¿no? Porque hay personas que están saludables y se dedican a afectarse su salud y dicen, Dios, dame la salud, y Dios se la da, pero no se la cuidan. Y después culpan a Dios y dicen, pero ¿por qué Dios me mandó este castigo y me mandó esta enfermedad? No, no fue que Dios le mandó un castigo o una enfermedad, fue tu decisión al querer comer y al aceptar tales alimentos que saben que perjudicaban tu salud en X o Y momento, ¿cierto? Entonces ya no es castigo de Dios, sino desobediencia humana de consumir ese alimento y de perjudicarse su salud, ¿verdad? Te digo, comerse ese alimento una vez al año no te hace daño, pero comértelo desaforadamente o sabiendo que tienes alguna limitante de salud que te perjudica con ese alimento y te lo comes, o alguien te lo ofrece de manera intencional y además sabiendo que te hace daño y te lo hace comer, porque hay personas también así presionadoras, ¿cierto? Y manipuladoras que te hacen comer cierto alimento y no les importa perjudicar tu salud, cómete esto y tal cosa y no sé qué, sabiendo que tienes ciertos limitantes en tu salud, entonces ya es otra cosa, ¿no? ¿Ven? Entonces nada de eso tiene que ver con decir es que es un castigo de Dios o me mandó esa enfermedad o por qué le pasó esto, no. Todos tenemos una conciencia y sabemos cómo es el actuar de las personas, ¿no? Bueno, les voy a hablar de otra cosita que se utiliza dentro de las tradiciones y es algo llamado el sabajón. El sabajón industrializado está supremamente costoso. Lo estuve observando por ahí y la botellita está bien costosa. Cuando hablo del industrializado, ¿no? Pero resulta que el sabajón también tuvo otra historia y el sabajón se preparaba de manera natural de mora de café o de feijoa y resulta que la historia del sabajón es que era un postre italiano que se llamaba
Sabaglione, ojalá lo esté pronunciando bien. Y este era a base de qué, a base de yemas, pero después le agregaron aguardiente o licor de caña y lo convirtieron en ese sabajón industrializado, ¿cierto? Porque sus componentes son leche, yema, leche condensada y canela. Y luego entonces le agregan ese aguardiente y lo venden de manera industrializada, ¿no? Y no como era antes. Entonces así las cosas, como ven, cada una de estas que les comparto de estos alimentos tiene que ver más que todo cuando se abusa de la cantidad de algo, vuelvo y repito. Y esto genera que, según el alimento que consumas, aumento, según la cantidad, ¿no?, que consumas, genera que aumento de peso, problemas cardiovasculares, deterioro de las funciones cognitivas, malnutrición, arrugas y hasta acné. ¿De qué estoy hablando? De la cantidad de alimentos que consumes o cuando abusas del azúcar, ¿sí? Del azúcar, digamos, en ciertos alimentos. ¿Por qué hablo del azúcar? Porque obviamente la mayoría de veces cuando los alimentos se transforman en el cuerpo se convierten en azúcares, ¿cierto? Y también cuando me refiero a lo de las grasas, como trae problemas cardiovasculares, ya hasta afecta las funciones cognitivas y hasta genera la malnutrición, ¿no? Obviamente afecta tu piel y como dice por ahí las personas, se le brota en la piel lo que come, por eso dice se te ve lo que comes, porque si sus pieles se brotan con granitos y cosas de esas, aunque no sufra de acné, entonces se le brota la grasita que come, se le brota el alimento que mal consumió. Y pues dice, ¿qué comería? ¿Por qué se me brotaría la cara tan raro? ¿Verdad? Entonces, en todo eso se refleja. De otro lado, cuando se habla que el azúcar es dañino, me han dicho que el azúcar es un veneno, me han dicho que el azúcar, uy, me han hablado tantas cosas del azúcar, que pobre azúcar. Todo lo que me han dicho del azúcar, según los que miran y los que conocen y los que saben de azúcar y de sus componentes y de los daños que causa y bueno, etcétera, me dicen que el azúcar es súper dañino, que mejor dicho, ¿qué azúcar y qué clase de azúcar? Pregunta, ¿no? Porque luego encuentro también que el azúcar da energía, ¿sí? Que el azúcar es un endulzante de origen natural que lo puedes encontrar en diversas formas, sólido, cristalizado o dependiendo pues como se tenga que usar, ¿no? O se necesite usar, pero que entonces es malo. Y entonces me pregunto, siempre encontramos cosas que buenas, que malas, que de aquí, que de allá, ¿no? Vamos a mirar por qué se dice que el azúcar es malo. Bueno, el azúcar es malo, ¿por qué? Porque puede causar resistencia a la insulina. Entonces, es esa antesala del síndrome metabólico y de la diabetes. La insulina es una hormona vital para el funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Porque permite que la glucosa entre en las células de la sangre y fomente la quema de la glucosa.
Entonces es una contradicción ahí, ¿no? De lo que sucede dentro del cuerpo. Y por eso se dice que el azúcar es malo. Pero ¿qué beneficios tiene el azúcar? El azúcar es el combustible de diferentes órganos, como los músculos o el cerebro, y proporciona una energía rápida, porque la sacarosa del azúcar se transforma en glucosa y en fructosa. Alivia el malestar y la ansiedad causado por la hipoglucemia y favorece la asimilación de las proteínas, contribuyendo al crecimiento de ¿qué? De los órganos, diríamos. Entonces, tiene sus pros y sus contras el azúcar. Vuelvo y digo, por eso dependiendo la edad y la salud de las personas, debe de saber hasta dónde es bueno que sí consuma azúcar o que no consuma azúcar o que no consuma azúcar definitivamente, ¿sí? También es lo que me han contado los que saben, porque no lo hablo por mi cuenta, que cuando tu sistema inmune está bajo o estás pasando por algún proceso de alguna enfermedad, debes de evitar en lo posible consumir azúcar o productos que estén que sus componentes estén llenos de azúcar industrializada. Es así, ¿no? Porque va a ayudar es a que se te baje más tu sistema inmune o te perjudique más tu salud. Bueno, entonces te mandan a comer algo muy natural, con azúcares naturales. ¿Qué tiene azúcares naturales? Las frutas, por ejemplo, traen sus propios azúcares, ¿cierto? Y por eso no requiere que se coma un jugo endulzado, porque entonces ya te comes exceso de azúcar. Es como de acostumbrarse a comer esos azúcares naturales, ¿no? También se dice que el azúcar moreno posee mejores cualidades nutricionales por su mayor contenido en minerales, porque es un azúcar crudo y que se obtiene de la cristalización del jugo de la caña del azúcar sin refinar ni tratar, y por eso puede ser más saludable. Entonces, como ven, se puede hacer un estudio general también del azúcar, porque también cuando se consumen los azúcares de otra manera, se dice que pues obviamente producen el sobrepeso y obviamente la obesidad, alteraciones hepáticas, desórdenes del comportamiento, la diabetes, la hiperlipidemia, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso, algunos tipos de cáncer y la caries dental. Entonces, por esta razón es que también se evitan comer azúcares. Vuelvo y digo, azúcares en exceso. Si todos los días consumes azúcares y azúcares, azúcares en algo, ¿cierto? Ahí ves lo que perjudica a tu cuerpo, ¿sí? Pero el azúcar tiene un problemita y es una cosa que se llama la adicción. Se ha demostrado que el azúcar es tan adictivo como las drogas, ¿sí? O sea, se puede convertir en tan adictivo en las personas como las drogas, ¿sí? Porque provoca una liberación de dopamina en el cerebro y la segregación de esa sustancia es la que conduce al descontrol y a la adicción a ese producto que contenga azúcar. Entonces es algo que te llama, uy, quiero comer esto y esto, es que me encanta tal cosa que tiene tal dulcecito, y es esa adicción que tienes por ese tipo de cosas, ¿no? Y por eso obviamente cuando tienes azúcar blanca, sobre todo, aumenta la posibilidad de que te subas de peso, de que se te desarrolle la diabetes tipo 2 y tengas afecciones dentales como la caries, que también es algo delicado.
y ese excesivo consumo de ese azúcar va a elevar tu glucemia. Mm, bueno, otra cosita que también es de discutir y debatir es lo que tiene la cuestión relacionada con la leche, que ese es otro tema. Que la leche es mala, que la leche hace daño, que no se debe consumir leche, que es que la leche es perjudicial, que no sé cuántas cosas estamos hablando de la leche de los animales, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la lactosa, que tiene múltiples beneficios para la salud, que a diferencia de los otros azúcares, promueve la absorción de calcio, que es el mineral más abundante en el cuerpo humano y representa el 99% de la estructura de los dientes y de los huesos. Por eso, en el caso de los niños, cuando dice está en una etapa de crecimiento y desarrollo, necesita para sus dientes y para sus huesos consumir leche, o consumir lácteos, o consumir quesos, o consumir yogur y todo este tipo de cosas, obviamente entendiendo los componentes que traigan cada uno de ellos, porque si ahí viene agregados cosas que también les perjudican su salud, hay que mirar lo más natural posible, ¿no? O por lo menos que traiga algo adecuado nutricional para ellos. Entonces, como ven, dependiendo la edad, hasta dónde debe saber qué alimentos sí consumir, no consumir, por qué consumir. Por eso cada uno se debe preguntar por qué consumo esto, para qué consumo esto, qué tanto debo consumir, y que le aclare esto el nutricionista, su asesor médico o su médico, o quien le oriente en esto, que tenga los conocimientos para ayudarle en esta parte. Si no la tienes clara, como se dice. Así como encontramos otros alimentos que son pues mezclados con el azúcar, ¿no? Bueno, eso en cuanto a entender, a entender bien a lo que se refiere cuando se habla del azúcar. De otra parte, también el azúcar da energía. ¿Para qué qué? Para que funcionen los órganos como el cerebro y los músculos. Para que haya una funcionalidad, ¿no? Entonces, cuando se consume algo que tiene azúcar, el azúcar llega a la sangre en 15 minutos. Por eso cuando hay personas que tienden a desmayarse, se les baja el azúcar en vez de tener un azúcar alto porque han consumido exceso de azúcar, entonces tienen bajonazos de tensión, que puede ser porque se le bajó el azúcar. Hay que darles algo que contenga azúcar en ese momento, ¿cierto? Una bebida con algo de azúcar para que se estabilice su tensión. Porque miren lo que les digo acá, el azúcar llega a la sangre en 15 minutos y combinada con carbohidratos, verduras o frutas, la glucosa tarda en llegar media hora. ¿Mm? Entonces, si se toma una bebida con un poquito de azúcar, se le regula su tensión si la tiene baja y no se va a desmayar cuando siente que se desmaya, ¿no? O en el caso de que tenga un desmayo, le ayuda a estabilizar y a regular su tensión tomándose una bebida azucarada. ¿Mm? Por eso siempre debe conocer si una persona tiene problemas de azúcar, o sea, azúcar baja o azúcar alta, ¿sí? Porque eso también tiene que ver con la tensión, ¿no? Porque como les describo, si ya se combina con otros alimentos, entonces va a tardar en llegar media hora a su sangre. Claro, los alimentos se digieren y todo esto dependiendo del alimento y el proceso digestivo, cómo le llega a su sangre, ¿no? Les voy a hablar mucho del azúcar porque como estoy hablando de esos componentes que por lo general se están dentro de esos ingredientes de cada receta, de esos postres y de todo eso que les encanta,
comer con frecuencia y más por estas épocas, como les digo, a muchos, no a todos, porque siempre digo, es que si digo que les gusta comer, dice, pero ¿por qué habla de todos y todos no estamos en eso? ¿O por qué habla de todos y nosotros no somos así? ¿O está hablando de quién y demás? Entonces cuando la gente es así como muy sensible a todo y lo toma muy personal, ¿no? Entonces en general, cada uno como se cuida en su nutrición. Pero en este caso, por eso les estoy hablando del azúcar. ¿Cómo eliminar el azúcar? Me refiero a cuando quieres eliminar de tus hábitos nutricionales el azúcar por X o Y razón, debes de hacer un ejercicio regular. Si tienes problemas de azúcar, te hace daño el azúcar o ya no quiere que esté más dentro de tu nutrición, lo primero que tienes que hacer es un ejercicio regular. Regular indica 3 veces a la semana como mínimo, ¿no? Si dices quiero eliminar el azúcar de mi dieta, pero no hago ejercicio, pues entonces no tienes razón, porque si consumes y consumes azúcar y no haces ejercicio, no te va a ayudar a eliminar ese azúcar, ¿no? Entonces también necesitas controlar la ingesta de los carbohidratos, porque si dejas de comer azúcar pero sigues consumiendo carbohidratos, entonces obviamente tienes otra situación para perjudicarte. ¿Dónde se encuentran los carbohidratos? En varios alimentos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo así ligero en qué alimentos están, como para decir algo ligero dentro de lo necesario que se quiere evitar para, por ejemplo, encuentra los carbohidratos en las frutas y en los jugos de frutas. Como decía, es diferente que te comas una fruta y un jugo de fruta sin azúcar porque tiene sus azúcares naturales. No te va a afectar el azúcar natural de una fruta. Sí, pero ya si te vas a comer un cereal, un pan, una pasta o un arroz, estos se convierten en azúcares. Entonces un mal concepto de las personas a veces es decir, no, no me le eche azúcar a nada porque no puedo comer azúcar, me hace daño o me está afectando la salud o en mi dieta está que no puedo comer azúcar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que mal concepto decir que solo que le aplicas azúcar a algo, porque resulta que los cereales, los panes, las pastas y el arroz también se convierten en azúcares dentro del organismo, dentro del cuerpo. Cuando los consumes en exceso, pues obviamente se te va a subir el azúcar porque estás comiendo demasiados carbohidratos. Como les mencionaba con relación a la leche y los productos lácteos también contienen azúcares. Y obviamente muchos alimentos contienen carbohidratos, entre esos la leche de soya, porque estamos hablando de los carbohidratos, ¿no? También carbohidratos son los frijoles, las legumbres y las lentejas. Según la enseñanza de nutrición, hay que comer mínimo y hasta el tope máximo también 3 veces en la semana debes consumir granos, frijoles, ¿cierto? Lentejas, garbanzos, arvejas verdes secas y demás, todo lo que se llama granos secos que se preparan, ¿cierto? Mínimo 3 veces a la semana debes consumir, además de comer frutas y verduras, ¿no? Y legumbres y demás. También carbohidratos son las verduras con almidón como las papas y el maíz. Entonces, en resumen, todo tiene que ver con el equilibrio de cómo consumes dentro de tu dieta los alimentos adecuados para llevar una nutrición saludable.
Para eliminar el azúcar también, bueno, como ya les decía, controlar la ingesta de carbohidratos es controlar eso que les acabo de mencionar, o sea, no consumir más de lo que debe ser de tu ración diaria de carbohidratos y consumir más fibra. ¿Para que qué? Para ayudarte a renunciar al azúcar. Como les decía que el azúcar es algo como dependiente, como que se convierte en una adicción, todo esto que les estoy mencionando ayuda a regular ese deseo de comer más azúcar. Y debes de comer más fibra. Que ¿cuál es la fibra? La lechuga, la acelga, la zanahoria, la espinaca, las verduras cocidas, los espárragos, la remolacha, los champiñones, la calabaza, las papas, el brócoli, las alcachofas, etcétera. ¿Sí? Todo esto es lo que llamamos fibra, ¿cierto? Al igual que las frutas, como ya les decía. Las manzanas, los plátanos, los melocotones, las peras, las mandarinas, las ciruelas, todas las frutas, ¿no? Y también alimentos que contienen mucha fibra están las nueces, las semillas, las almendras, los pistachos, las habas, etcétera. Bueno, ya todas las demás que les mencioné. La avena, el arroz, el pan integral, el arroz integral, todos estos que son integrales también, ¿no? Esos encontramos que son fibras. Fibras saludables también se encuentra la harina de trigo integral, el salvado de trigo, las nueces, los frijoles, las verduras, el coliflor, las papas, son fibras insolubles. También encontramos que, bueno, ya les mencioné las frutas, las verduras y demás. Bueno, esos son lo que tiene que ver con la fibra, ¿no? Y además seguimos con otro que es beber bastante agua, pero beber bastante agua según el peso de tu cuerpo. Entonces hay una tabla de medida del consumo de agua según el peso de tu cuerpo. ¿Sí? Por eso hay personas que a veces se exceden en tomar agua o que a veces necesitan más agua y no consumen la que es según el peso de tu cuerpo. Y por eso siempre tienen que conocer cuánto están pesando para saber cuánta agua tienen que consumir. Y esa tabla es, la fórmula es según el peso de tu cuerpo en kilos, lo divides entre 7 y eso te da el resultado de cuántos vasos de agua necesitas consumir cada día. Y así saber realmente cuánta agua necesita cada uno. Vuelvo y repito, tu peso de cuerpo en kilos dividido en 7. Entonces, lo que pese un niño, digamos si un niño pesa 25 kilos, lo divido en 7. Un niño necesita 3.5 vasos de agua al día, mientras que una persona que pese 65 kilos, por ejemplo, por
dividido en 7, debe tomar 9 vasos de agua. Una persona que pese 85 kilos dividido en 7 debe tomar 12 vasos de agua. Una persona que pese 112 kilos debe tomar 16 vasos de agua. ¿Ven? Todo varía. Entonces hay gente que se excede en tomar agua y hay gente que no está tomando el agua requerida. Por ejemplo, una persona que pesa 80 kilos, si lo dividimos en 7, nos da 11 vasos de agua. Y así pueden hacer con esa fórmula cuántos vasos de agua realmente necesita tomar. Porque si va y pregunta, bueno, ¿cuánto debo tomar de agua? Y le dicen, pues tome harta agua. Hay que tomar harta agua, pero no le dicen la cantidad. Y vuelvo y les digo, según la fórmula, la cantidad varía dependiendo su peso. Entonces tengan en cuenta siempre esa fórmula, que de acuerdo a su peso es la cantidad de agua requerida diaria de vasos de agua de 250 mililitros, ¿no? No es que diga que porque necesita tomar 7, pero 7 ¿qué? 7 vasos, ¿no? No es 7 jarradas de agua ni nada de eso, sino es en cantidad de vasos, ¿no? De lo que se compone la cantidad de un vaso. Entonces un adulto sano necesita, por ejemplo, 35 mililitros de agua al día por kilo de peso, ¿cierto? Ya mirándolo en litros, pues ya es otra cosa. Los ejemplos que hay es que una persona de 50 kilos, por ejemplo, necesita 1,7 litros. Una de 60 kilos ya necesita 2,1 litros. Una de 70 kilos necesita 2,4 litros y así sucesivamente, ¿no? Entonces por eso digo que varía según el peso de la persona. No que le digan tome harta agua o no tome nada, con 2 vasos es suficiente. No, depende, vuelvo y repito, del peso de cada persona. Tomar agua, saludable para todos. Luego, controla la cantidad de porciones, eso ya se los compartí. Controla la cantidad de porciones de los alimentos que consumas y, como siempre les digo, ya el exceso afecta. Si estás en exceso de peso, valga la redundancia, va a afectar tu salud las exageradas raciones de comida. Como también si está bajo de peso, debe regular, no quiere decir que coma también en cantidades exuberantes, sino también qué cantidad necesita de ciertos alimentos para subir de peso. Por eso te dicen come tantas raciones de tal cosa, o deja de comer, que estás comiendo en exceso las raciones de tal alimento. Por eso vuelvo y repito, dependiendo tu estado de salud y tu peso. Ahora también elige alimentos con un índice bajo de glicemia. Pues ¿qué indica esto? Pues obviamente alimentos bajos de azúcar, ¿cierto? De lo que se convierta en azúcares, ya lo mencioné cuáles son. Y por último, controla el estrés. Ya también les he hablado de qué es el estrés. ¿Para qué? Para poder eliminar de tu dieta el azúcar. Así que eso es un proceso, no es un trabajo fácil, pero es algo posible, ¿no? Y por último, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué pasa si dejo de comer azúcar por un mes? Si te puedes trazar esa meta o necesitas trazarte esa meta de dejar de comer azúcar por un mes, ¿qué sucede? Que tu salud
se va a mejorar en el aspecto de lo que tiene que ver con el hígado. El hígado es el más perjudicado cuando consumes demasiada azúcar, entonces se mejora la salud del hígado. ¿Mm? ¿Y qué pasa entonces cuando dejas de comer azúcar? La grasa corporal aumenta cuando hay exceso de glucosa y de fructosa. Entonces si dejas de comer azúcar, pues vas a mejorar también en la parte de la grasa de tu cuerpo, ¿no? Porque cuando hay exceso de azúcar también viene el exceso de peso y obviamente también vienen las grasas, y esto que genera pues enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Por tales motivos es bueno mirar más bien qué frutas ayudan a bajar el azúcar cuando hay esas dificultades de las subidas de peso, ¿cierto? O de los problemas de enfermedades crónicas de diabetes o de tensión, de hipertensión, que es tensión alta, ¿no? Pasada de lo normal. Consumir frutos rojos. ¿Cuáles? Las fresas, las moras, las frambuesas y los arándanos, por ejemplo. Ayudan a controlar el azúcar en la sangre. ¿Qué pasa cuando dejas de comer azúcar y harina? ¿Qué le pasa a tu cuerpo? Pues que tu cuerpo se desintoxica y quema toda la grasa acumulada en tu cuerpo. Entonces trazarse esas líneas de propósitos dentro de tu nutrición cuando requieres bajar de peso es todo un reto, pero es algo posible, ¿no? Dejar de comer azúcares y harinas en exceso y todo lo demás que ya sabes que te hace subir de peso. Y como decía, también teniendo en cuenta cuando influye el metabolismo, porque hay personas que tienen un metabolismo acelerado y otras un metabolismo lento, así como lo que tiene que ver con las hormonas. Entonces hay que revisarse primero si es algo que tenga una afectación hormonal, la obesidad o el exceso de peso, y a su vez también obviamente revisar todo esto que tiene que ver con cómo está tu azúcar, y así te puedes ayudar a regular el peso, ¿no? Bueno, otra cosita es que elijas dulces naturales en lo posible y que no esperes a tener hambre para comer, porque eso también, como decía, la ansiedad que tiene la persona cuando es ansiosa, entonces empieza a comer antes de lo que debe comer en sus comidas regulares, y para evitar todo esto puede tomar la opción de comer 5 veces al día, o sea, comer sus alimentos generales, desayuno, almuerzo y comida, y en medio los lo que llaman las 11 y las medias 9, comer algo que te ayude a controlar esa ansiedad en medio de todo eso para la siguiente comida. Entonces no es esperar a tener hambre para comer, sino que cuando coma no esté con esa cosita que le da en el estómago de que tengo hambre, no, sino que coma con agrado, pero ya no con esa excesiva ansiedad por comer. Donde coma y donde consuma los alimentos, hágalo de manera tranquila, consciente, reflexiva, saboreando ese alimento que se consume, y no en un lugar donde esté atareado con gente y cuando esté saturado de cosas, porque no le va a nutrir igual el alimento. A la hora de comer debe estar en un lugar tranquilo, ¿no? Otra cosita es eliminar esos alimentos procesados y ultra procesados, y por eso se debe mirar siempre cuando vas a consumir un alimento, a comprarlo en el mercado, revisa todo su proceso y los componentes que trae para que sepas qué tanto te beneficia o qué tanto te perjudica.
Si te hace daño todo eso procesado, pues ya sabes qué es lo que te perjudica, entonces toma otras posibles opciones para mejorar tu salud. ¿Cuáles son los alimentos posibles que suben el azúcar? Las harinas, los refrescos artificiales, ¿cierto? Y también a veces dicen, no sé, no puedo comprobar eso porque no he mirado que eso sea así, que algunas frutas suben el azúcar, dependiendo la fruta. Que hay frutas excesivamente dulces que pueden, pero por eso digo que eso varía dependiendo del consumo excesivo de la ración del alimento. Si coge y come la fruta que tiene todo el dulce del mundo y se la come todos los días, pues obvio le va a perjudicar. Pero si la come de vez en cuando en sus dietas, pues no le va a perjudicar, ¿no? ¿Qué pasa cuando dejas de comer harinas? Cuando tienes acostumbrado tu cuerpo a consumir harinas todos los días o varias veces, o ya tu cuerpo está adaptado a consumir muchas harinas y dejas de comer harinas, te puede dar fatiga, te puede dar mareo y te puede dar irritación. Entonces puedes ver las personas que dicen, no, es que si no me salgo a comerme allí un pancito o un bizcochito o un dulcecito de yo no sé qué cosa, ¿sí? O todo lo que tenga que ver con esos componentes de harinas que traen esos azúcares, ¿no? De lo que estamos hablando, y dejan de comer eso, entonces por eso digo como esa adicción del azúcar. Entonces cuando es abstinencia, y se llama abstinencia cuando alguien tiene un vicio y se abstiene de él, entonces le da ciertas reacciones. Entonces igual le pasa cuando deja comer harina, si está acostumbrado a ello, entonces le empieza a dar esa fatiga, o le da mareo, o se pone súper irritable que no se lo aguanta nadie, incontrolable ahí con ese genio que vuela de genio. Entonces es porque tiene esa adicción a esas harinas y deja de comer y le genera esa abstinencia, esa clase de síntomas. ¿Cuánto le puede durar esos síntomas? 7 días. Si durante 7 días dice voy a dejar de comer harinas, le puede suceder ese tipo de cosas. Entonces tiene que mirar otras opciones para que si le da fatiga, mareo, mire otras cosas y otros alimentos que le ayuden a controlar eso y logre vencer ese consumo de harinas excesivo. Bueno, cuando estamos hablando del renunciar a las harinas, ¿cierto? Bueno, a las harinas dañinas que están produciendo un exceso de peso me estoy haciendo referencia, ¿no? Y puedes encontrar 8 tipos de harinas que se pueden reemplazar, que son libres de gluten. Como les hablaba en otro video, que hay personas que les hace daño el gluten, a veces a todas, a veces a ninguna, a veces a algunas. Entonces harinas que pueden reemplazar la harina normal de trigo que consumes. Entonces está por ejemplo la harina de arroz, la harina de trigo sarraceno, el maíz, la quinoa, la lenteja, la castaña, el tef, el amaranto. Y además ayudarte a comer 5 veces al día. 5 veces al día te ayuda ¿para qué? Para que regules todo ese deseo de comer harinas, pero como ya les dije, en pocas porciones cada alimento. Se come 5 veces al día. No es comer 5 veces al día y el plato, el morro de comida de ciertas cosas. Y por ejemplo, no dejar pasar más de 3 horas sin comer cuando estás haciendo este tipo de desafíos con tu salud para mejorarte, ¿no? No para perjudicarte. No dejar pasar más de 3 horas sin comer algún alimento, porque eso también perjudica la salud cuando dejas horas extensas sin comer y vas y te saturas de ciertos alimentos, además perjudiciales para tu salud. Entonces te metes horas y horas a trabajar y sales con un hambre extrema a devorar cuanta cosa encuentres y vas y coges alimentos ultra procesados, ¿cierto? Y además de eso
no naturales, obviamente dañinos, de una te vas a perjudicar tu salud. Porque además de que dejaste muchas horas sin comer, el cuerpo recibe esos alimentos de una manera ya forzada a saturar todas esas calorías que quemaste y que requieres recuperar, digamos así, con alimentos poco nutricionales, pues estás afectando tu salud. ¿Qué sucede también cuando dejas de comer carne? ¿Qué sucede cuando dejas de comer carne? Que te reduce a no sufrir enfermedades cardíacas, te ayuda a evitar cánceres y además la obesidad, y por supuesto ayuda a que vivas más tiempo. Entonces, para los carnívoros, que son los que comen en exceso carne, les digo yo los carnívoros, obviamente tiene sus pros y sus contras las carnes, como ven. Hay en ciertos momentos que el cuerpo necesita las carnes, pero hay en ciertos momentos y edades que ya no necesita tanta carne. Me refiero sobre todo a las carnes de ave, ¿no? de res, ¿no? O sea, de vaca y demás. Por eso ya después el médico te dice come pescados, todo lo que contenga también aceites o omega 3 y todo este tipo de cosas. Come pollito, a veces te mandan a comer pollito, pulpito, ¿cierto? Sin grasa, sin piel y demás. Hacer caso, ¿no? Y también cómo liberarse de la adicción al azúcar. Ya les dije algunos pasitos y dentro de esos otro más, además, valga la redundancia, de tomar agua, tomar calditos de verduras de casa, ¿no? Calditos naturales, caseritos. Obviamente no caldos llenos de excesos de sal y de excesos de condimentos, sino que eso pues recarga otro sistema y afecta de otra manera la salud, sino caldos de verduras muy naturales, ¿cierto? Preparados en casa. Tomar el té verde, tomar el agüita de manzanilla, esas bebidas de tés saludables, ¿no? Tomar la valeriana en pocas raciones porque la valeriana es algo muy pesado, y tomar el boldo, pero el boldo ese sí lo recomiendo, es que es algo también supremamente pesado, entonces eso ayuda como a limpiar el organismo, que a veces cuando tú necesitas desintoxicar tu cuerpo debes tomar el agüita de boldo, senia, acacia, pero esa la debes tomar en unas cantidades muy pocas, o sea, mejor dicho, la puntica de lo que hacen esas hojitas naturales que vienen sequitas en alguna bolsita, las venden. Entonces debes de tomar una pizquita de cada una, del sen, del boldo y de la acacia, y preparas una infusión como una especie de té cuando necesitas limpiar tu organismo de tanta cosa que le has metido, digamos cuando consumes alcohol, cuando consumes carnes en exceso, cuando consumes sales en exceso, bueno, una cantidad de cosas, de condimentos y todo lo que le metes a tu cuerpo. Entonces necesitas limpiar tu organismo. Puedes empezar por ahí para limpiar tu hígado y demás cosas. Esos tres componentes se toma un tecito, y en este caso también ayuda a liberar la adicción al azúcar. Verás que cuando te limpias todo tu organismo se te quita esa ansiedad y esa cosa desesperada por querer comer solo azúcares o cosas que contengan azúcares. Todo tiene solución, por eso siempre les digo. Pero ayudarse y querer ayudarse es otra cosa, y dejarse ayudar también, ¿no? Como sujetarse y ser obediente a todo eso que diga. ¿Cómo me puedo yo limpiar mi cuerpo, mi organismo, mis sistemas?
Entonces se hace esa especie de té con estos componentes que les digo, boldo, senia, acacia. Por eso digo que es algo muy pequeñito lo que debes preparar, y puedes hacer un té para tomártelo durante algunos días. ¿M? Y no más, digamos durante una semana y no más. Ya, eso no es de todos los días, ni de meses, ni de nada de eso. Simplemente limpia, desintoxica esto y ya. Y luego entonces ya vienes con las vitaminas, ¿no? Primero te haces esa depurativa con el boldo, con el zen y con la acacia. ¿Mm? E inclusive ese también lo recomiendo para los hombres, cuando los hombres tienen esa barriga súper hinchada, ese abdomen hinchado y que no es de, de grasa, porque una cosa es cuando tienen en el abdomen acumulada la grasa y otra cosa es cuando tienen inflamado el abdomen. Entonces puede ser por todo eso que consumen, cuando nunca se han purgado ni tampoco se han desintoxicado. Bueno, porque purgarse es, digamos, sacarse todos los bichos que tenga en su cuerpo, ¿no? En su sistema digestivo. Pero desintoxicarse su organismo en el sistema digestivo, cuando estamos hablando del hígado y todos estos partecitas del sistema digestivo que se ensucian, entonces debe limpiarlas con esas infusiones que les estoy mencionando, el zen, el boldo y la acacia, y le ayuda a deshinchar y desinflamar ese estómago, o el estómago no, digamos el abdomen, porque el estómago está dentro, ¿no? Le ayuda a desinflamar el abdomen. ¿M? Entonces esos tecitos se toman, se preparan en infusión. Digamos, lo haces en un pocillo para que quede reducido, perdón, lo haces en dos pocillos para que quede reducido a un pocillo, si vas a hacer poquito nada más. Se debe tomar enseguida que se prepara, ¿no? Y eso no se puede tomar más de un mes, porque, pues, como digo, ya es algo muy fuerte y pues es delicado también. ¿Mm? Eh, Eso ayuda por eso bastante a la mala digestión. eh, bueno, a tantas cosas, la verdad es que ayudan estas limpiezas, ¿no? De tu organismo. Es más que todo para eso, para desintoxicarlo, y así evitas, se te va quitando esa adicción al azúcar también. Otra cosita es que puedes reemplazar el pan por frutas. Si en ese momento no tienes a la mano un pan y te dan esos deseos de comer pan, ¿qué haces? Te comes una fruta, o te comes un pan de avena y banano, que también te ayuda a nutrir, o te tomas un yogur, o te comes una arepita integral o un pancake. ¿Sí? Cualquiera de estas cosas que te menciono te ayuda a mejorar la adicción con el azúcar. Bueno, y hasta ahí les he compartido, le llame a estos los corticos, porque voy a venir haciendo unos que se llaman los corticos. Y no diga que son tan corticos de tiempo, porque no lo son. No me refiero a corticos de tiempo, sino que voy a venir hablando de otros aspectos relacionados con la vida en general, no solamente en el área espiritual, porque dicen es que solo habla de cosas espirituales y de Dios y de la palabra y demás cosas, y para los espirituales. No, es que siempre, como les hablo, de prioridad, ante todo lo espiritual, porque el ser humano somos, de lo que nos componemos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si solamente nos ponemos a hablar de lo que hace el cuerpo y de lo que en general hace el humano en lo terrenal, y dejamos de lado lo celestial y lo espiritual y de lo del alma, que también es de donde surge todo, entonces obviamente sería como hablarles de manera dispersa del ser humano y olvidarse de lo que realmente se compone el ser humano en general, ¿no? Entonces, como ya les mencioné, para concluir el tema, lo he titulado por eso el sin cerdo, teniendo en cuenta lo que representa cada uno
El no permitirse volverse como ese animal a comer solo las suciedades y absorber todo lo que puede perjudicar tu cuerpo y tu salud. Cuando entendemos y tenemos claro que Dios nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, no solamente para que habite su presencia, sino para que también cuidemos esa parte del cuerpo saludable que se debe tener para servir de manera saludable también. Y así puedas realizar todas las cosas que tengas que realizar o que necesites realizar en tu diario vivir, cuidando sobre todo la salud física, además de la mental y de la espiritual, ¿no? Como ya les he venido mencionando. Entonces espero que este mensaje llegue a sus mentes, llegue a sus corazones y les ayude sobre todo en su salud a mejorar esa parte de la salud que todos siendo humanos necesitan mejorar, ¿cierto? Necesitan estar de una manera adecuada, equilibrada, para, como les decía, hasta donde Dios quiere y puede que el ser humano tenga años de vida y que ya entonces no depende solamente todo de que porque Dios me dio la salud y yo no me la cuidé, ¿cierto? Porque Él da la salud y da los años de vida, pero por eso les digo qué es lo que influye. Entonces ya no es culpar a Dios y decir por qué Dios no me dejó vivir tantos años o quiere que me muera de no sé qué cosas, pues ese no es el querer de Dios ni el deseo de Dios, sino desde la decisión de cada uno frente a su salud, cómo se quiere cuidar, cómo necesita cuidarse, cómo debe tener conciencia de su cuidado, pero también obviamente respetándole la salud, como digo, a los demás. Implica eso, no solo pienso en mi salud sino en la de otros y de qué manera les estoy ayudando o les brindo las posibilidades para que cada uno decida cuidarse en lo que requiere, ¿no? En eso consiste también. Y no decir culpar a otros, es que como tal persona quiso esto, aceptó recibir esto, no, si soy consciente de que tal persona no puede comer este alimento, tampoco se lo ofrezco, ¿cierto? Porque no solamente decir es que como le gusta, pues toca darle tal alimento, no consiste en que le guste o no le guste, sino que consiste en pienso en tu salud y por tal cosa o te respeto tu dieta o lo que necesitas comer y por tal cosa estoy pensando no solo en mí sino en todos y te ofrezco tales alimentos, ¿verdad? O te quiero ayudar o facilitar tales alimentos para que tu salud esté bien. Eso también tiene que ver con los actos de amor, ¿cierto? Porque si hablamos de actos de amor y decimos que amamos a no sé qué personas, pero le estamos ofreciendo otro tipo de cosas que le afectan su salud, ahí no hay ningún tipo de acto de amor, sino más bien una malintención en que se afecte su salud, ¿verdad? Porque la persona está también decirle, hacerle conciencia de que cada cual sabe que le perjudica y decir, de verdad, yo soy consciente que esto me hace daño, ayúdeme a no comer de esto y a no ponerme de manera tentativa tales alimentos sabiendo que me perjudican mi salud, ¿verdad? Por ejemplo, así, sería otra forma. Pero vuelvo y repito, no decir, yo sé que a tal persona le hace daño esto y pues voy a comprarle esto y que se fregue su salud también, ¿no? Y no solamente me estoy fregando la mía. Algo así, ¿no? Sería como tener en cuenta esto. Por eso he titulado, vuelvo y repito ya para concluir el tema, sin cerdo. No nos vinculemos a enlodarnos la vida con otros, pero tampoco nos dejemos enlodar la vida de otros y asimismo no busquemos enlodársela a otros. Teniendo en cuenta el dicho de siempre, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti, ¿cierto?
dice bien el dicho. Si no te gustara que te dieran cosas que te perjudicaran y que te dañaran, pues tampoco lo hagas hacia otros. Y es más, cuando ves la intención de otros de hacerlo, pues hazte respetar, porque también eso es como falta de respeto. Es decir, si sabe que le hace daño tal cosa, ¿por qué se la da? O si sabe que le hace daño tal cosa, ¿por qué se la ofrece? ¿Sí o no? Eso no es un acto de amor. Eso les quería compartir en este cortico, que lo he titulado así, para hablar de otros temas variados. Y como ya les he dicho, les espero compartir con la ayuda de Dios que sean de beneficio para su vivir, su diario vivir, su cotidianidad, y les ayude en muchas cosas. Entonces, bendiciones para todos, cuídense mucho. Además de que Dios les cuida, cuídense mucho, porque eso es parte y parte, ¿no? Miti, miti. Una parte la hace Dios y otra parte la haces tú. No puedes culpar a Dios de todo y decir, es que Dios me mandó esto porque como les decía tales y tales cosas. No, Dios te facilita ciertas cosas para tu bienestar y tú tienes que elegir, escoger y determinarte, decidir por lo que te beneficia y no por lo que te afecta o por lo que te daña, ¿no? Entonces, cuídense mucho en todos los aspectos, pensando en sí mismos y pensando en lo necesario de tu propósito y de ese destino que Dios tiene para ti. Siempre pensando en el más adelante, porque tienes que cuidarte por amor a ti primeramente y luego también por amor a otros, ¿no? Entonces, bendiciones para todos, Dios les guarde. Como siempre les digo, no dejen de orar, cuídense mucho y que Dios sea su guía en todos los aspectos de la vida. Que Dios sea su guía en todo lo que realicen y que tengan salud en todos los aspectos. Bendiciones para todos.